en el periodo de la hiper, sí, la recaudación tributaria llegó a niveles mínimos de 3, 4 puntos básicos. Ujú. Se ha duplicado, pero eso ha generado una presión sobre las empresas. Tanto es así que ya el tema tributario es un elemento de preocupación en la gerencia. Es decir, es un elemento que amerita tomar decisiones, establecer un tipo de estrategia para enfrentarlo, ¿no? Que es Sí, un poco sí, lo sí. que hacen los tributaristas que ayudan a la gestión de las empresas a enfrentar ese tema. Y fíjate, con muchos clientes, tú lo que te das cuenta es que no solamente te graban la ganancia, sino que te graban en muchos casos los ingresos. Buenas, buenas, queridos amigos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Tertulia y Dinero, un podcast en donde tres profesionales apasionados por el mundo de los negocios conversan de manera casual acerca de temas de economía, finanzas e inversiones. Ahora dos profesionales, Sí, es Asdrúbal. decir, 3 o 2. Este capítulo llega a ustedes gracias a Opticolor. En Opticolor te acompañamos con más de 22 años de experiencia a lo largo de Venezuela. Tenemos presencia en más de 10 estados del país. Visítanos en nuestras tiendas y te ayudaremos a escoger entre las variedades de monturas que tenemos y la calidad de nuestros cristales. Asimismo, este podcast llega a ustedes gracias al grupo Obelca, una organización que tiene más de 10 años en el mercado venezolano al servicio de la gente y dándole la vuelta a los problemas de las personas. Que, por cierto, viene con un producto nuevo, Obelca, para estos Así. próximos meses. Les dejo ahí la pildorita. Bueno, qué bueno. También llega gracias a los amigos de Venezuelan Cargo Broker, expertos en servicio de logística internacional con más de 13 años de experiencia en el país. Ahora que se acerca la época decembrina y de mundial, puedes contar con ellos para movilizar tu carga desde y hacia Venezuela. Tienen presencia a nivel mundial con rutas y tarifas estratégicas. Recuerden, son 13 años de experiencia. También llega gracias a nuestros amigos de Ron Santa Teresa, 1796, el mejor ron de Venezuela y uno de los mejores rones del mundo. Como decía José, si usted es de los que ve este episodio con algo de licor, es bueno acompañarlo con un Ron Santa Teresa 1796. Un roncito un lunes nunca cae mal, Asdrúbal. ¿Verdad? Y llega también gracias a Organización Jurisprudencia del Trabajo, una organización que tiene casi 40 años en el mercado venezolano. Es una organización que brinda asesoría jurídica y contable a la distancia de una llamada telefónica. Que, por cierto, hoy tenemos aquí al director de Organización Jurisprudencia del Trabajo, Asdrúbal, Qué bien. Me para parece tocar los bien. temas de hoy. Yo tengo ya la primera pregunta para él. Ah, bueno. Ah, Hoy bueno. vamos... mira, ¿Qué le pasó por la mente para ponerle un nombre tan largo al bufete? hoy vamos... Bueno, no fue mi decisión, Ah, fue una ok. decisión heredada. Ok. Porque te imaginas eso. ¿Cuál es tu bufete? Organización de la Jurisprudencia del Oye, Trabajo. bueno, con ¿Ah? ese mismo dilema heredado, tuve que ¿Verdad? comenzar Ah, qué por bueno. hacer el rebranding de la marca a OJDP. Qué bueno. Buenísimo. Lo tenía pendiente. Así es, así es. Aquí tenemos entonces a Joaquín Dongorós, abogado de la Universidad Central de Venezuela, especialista en Derecho Tributario y Derecho Internacional Económico, director de Organización Jurisprudencia del Trabajo y director también de Rangel Dongorós y Rangel. Así es. Bueno, ¿Te Joaquín, permiten estar en 2 bufetes? Bueno, porque la realidad es que somos un grupo de tres. Ah, ok. Perfecto. Entonces, realmente el bufete es uno solo, es el bloque como organización. Ok, Y cada uno tiene sus aristas en el negocio, pues. perfecto. la verdad, Joaquín, es que, bueno, en primer lugar, darte las gracias, ¿no? Es un placer tenerte acá con nosotros para conversar la temática que traemos hoy. Ahí Asdrúbal, quizás Asdrúbal no tiene esa malicia, pero yo sí voy a poner a grabar ahorita porque yo después voy a salir a dar consultoría con esto que estoy aprendiendo contigo aquí. Entonces, como tema 1 tenemos obligaciones tributarias, ¿ok? ¿Cuánto representa la carga tributaria de un negocio formal en Venezuela?
Luego, como tema 2, vamos a hablar un poco de lo que es ese proyecto de zonas económicas especiales, ¿no? De cómo eso Exacto. podría impulsar la economía y cuáles son como las aristas importantes desde el punto de vista tributario. Y bueno, como último, este tema de lo que es la armonización tributaria, que a mí la verdad todavía no me queda muy claro. No, Si no es, sabe cómo se digiere esa pastilla. sí, 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 Ok. tal cual. Entonces, bueno, ahí un poquito nos vamos a ir paseando por estos temas, pero creo que sin más preámbulos, Adrúbal está como ansioso por empezar a preguntar, Bueno, con gusto. para tomar nota. Te diría, ok, siempre bueno, no es que se ha dicho, pero a mí me da la sensación de que en Venezuela se tiene la concepción de que no se paga impuestos o como que hay una alta informalidad con las actividades de la economía tradicional, ¿no? ¿Qué pueden decir ustedes desde OJT con el tema de la carga tributaria? Bueno, fíjate que esa percepción que tú dices o comentas un poco allí es bastante acertada. Es decir, en Venezuela, desde hace muchísimos años, es decir, puedes decir que incluso desde los 80 para acá, ¿Ok? la informalidad pues ha ido creciendo muchísimo, ¿no? Producto del deterioro económico del país, o sea, Parece un tema de incentivo. exactamente. Entonces, ¿qué es lo que sí es cierto que es un poco lo que más o menos puedo yo complementar a lo que Asdrúbal puede aterrizar con más firmeza allí? Que en la medida en que ha avanzado estos últimos dos décadas, sí, la informalidad se ha incrementado mucho más y eso en gran medida porque ha incrementado la carga tributaria. Es decir, Ok, la cantidad de tributos que existen en nuestro sistema jurídico actual es mucho mayor a hace 20, 30 años. Entonces, ¿qué hace eso? Que desde el punto de vista formal, las personas, o sea, cualquiera, desde el que comienza un pequeño emprendimiento, alguien que tiene algo, digamos, un poco pequeño, pero más grande, le da pavor, terror, enfrentarse con esa fauna jurídica tributaria, pues. es decir, que yo estaría en lo correcto, a ver, yo estaría en lo correcto si digo que la legislación ha ido, digamos, incentivando esa informalidad tanto de los negocios pequeños como de los ingresos de las personas naturales. Sí, la realidad es sí, o sea, porque, fíjate, creo que, por ejemplo, en tu caso, Drupal, es mucho más fácil, digamos, hablar, cuantificar esa medida. Es decir, yo te dijera, bueno, la presión fiscal en Venezuela actual, ¿cuánto es? Si tú la comparas, por ejemplo, si quieres hablar de términos como bajo, medio y alto, o sea, tú dirías que, por ejemplo, un país como Nigeria tiene una presión fiscal bajita, porque, bueno, si tú ves su recaudación versus su PIB, y haces la media allí, bueno, tiene una incidencia fiscal bajita. Ahora, si tú lo comparas, por ejemplo, con Dinamarca, con Francia, con Claro, sí, Italia, tienen una presión fiscal altísima, oye, cercana al 47, Sí, claro. 48%. En el caso de Venezuela lo que pasa es que tú tienes, obviamente el nivel de recaudación es extremadamente bajo en Exactamente, términos de PIB. Cuando tú lo llevas, estamos hablando, este año, por ejemplo, vamos a llegar a niveles de 8 puntos de PIB en recaudación, exacto. que si lo comparas con América Latina, estamos hablando que América Latina tiene una recaudación promedio superior al 20%. Estamos muy por Muy, debajo muy por de la debajo. media de la región. Pero también lo que sucede es que ese 8% de PIB, que estamos hablando principalmente de ingresos no petroleros, no incluye la Exacto. parte de hidrocarburo, está supeditado en un conjunto limitado de empresas, claro. que no Ajá. superan los 5.000 empresas, Eh, que eh, son las que terminan pagando la mayor cantidad de impuestos. O sea, tú tienes una presión fiscal sobre un conjunto de empresas formales y, por supuesto, desde el punto de vista de esa empresa, la carga fiscal es onerosa. Entonces tú tienes dos exactamente. perspectivas, Claro. la Exactamente. perspectiva del país y la perspectiva de la empresa. Y fíjate eso, si tú quisieras como ubicar a Venezuela en una presión fiscal, pudieras decir que es media, pero yo me atrevería a decir que realmente es una presión fiscal muy alta. ¿Por qué? Porque técnicamente, cuando tú hablas de presión fiscal, esa presión fiscal debería devolverse, digamos, hacia los usuarios, las empresas, los ciudadanos, Claro. debería devolverse en servicios públicos, en un Sí, sistema sí, sí. financiero robusto, Sí. etcétera. Bueno, en un plan integral de políticas Claro, en públicas un al final. montón de cosas que no se devuelven y entonces que las tienes que desarrollar de No, forma endógena. y hasta peor, porque tú incluso pagas impuestos, no tienes la contraprestación, pero además tú tienes en muchos casos que sustituir al sector privado. Sí, claro. Es Perdón, al al sector sector público. O público. sea, tú tienes como privado, por ejemplo, proveerte tu propia electricidad. Claro. Sí,
tú tienes que proveerte tu propio sistema de agua. Tú Y, tienes que pagar el transporte de los empleados porque si no los empleados no llegan porque no hay transporte público. Entonces tú tienes una presión fiscal y parafiscal elevada porque además tienes los pagos de impuestos, tienes todos estos costos que tú tienes que asumir para garantizar tu operación, que están asociados al colapso del Estado, y además tienes que cumplir con una cantidad de normativas de distintos organismos que también te cobran cargas, Claro. digamos, ciertas Sí. aranceles. Entonces, Genera costos tributarios a tu totalmente. estructura. Pues. sí, fíjate, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo de un tributo que tiene muchísimos años en el, digamos, en nuestro ecosistema venezolano y a ver cómo lo mastican cada uno. O sea, por ejemplo, lo que en Europa llaman, digamos, estar cesante, es decir, cuando recibes tu ayuda por no estar trabajando, Ok. acá comenzó llamándose paro forzoso, hoy en día es régimen prestacional de empleo, ese es un tributo allí muy fantasma, que tú lo tienes que pagar, lo tienes que honrar. Por ejemplo, quizás no tiene la incidencia más alta, pero pregunta, por ejemplo, cuando alguien se queda cesante en su trabajo, si realmente, si tú conoces a alguien que le haya pagado el régimen prestacional de empleo, pues Claro. Claro. Bueno, de hecho, o sea, tú me lo estás diciendo y yo me estoy desayunando con esto. es que tú eres un cifrino, entonces no aplica para ti. Cifrino no, yo lo que soy es joven, ¿oíste? Rubén. No tiene nada que ver con No. juventud, Mira, porque el desempleo juvenil es alto. vamos No a hablar no me de, cortes con vamos a ese hablar cuchillo, de temas con ese tributarios. cuchillo de cartón. Volviendo al tema del 8% del PIB Ujú. con el tema de la recaudación en Venezuela, más allá del 8%, yo pensaría, y tú me vas a corregir porque eres el hombre de la data aquí, de los datos, yo pensaría que ese 8% ha representado o representa en este último tiempo un aumento importante con respecto a años pasados, por el tema de hiperinflación, claro, por el tema de la total. recaudación. Bueno, depende con Un qué años impuesto. lo compares, porque Exacto. Venezuela llegó a tener niveles de recaudación no petrolera superiores a 10 puntos de PIB. Cuando no Pero tenías sí, no estoy de inflación. acuerdo, pero en el periodo de la hiper, sí, la recaudación tributaria llegó a niveles mínimos de 3, 4 puntos de Exacto. PIB. Ujú. Se ha duplicado, pero eso ha generado una presión sobre las empresas. Tanto es así que ya el tema tributario es un elemento de preocupación en la gerencia. Es decir, es un elemento que amerita tomar decisiones, establecer un tipo de estrategia para enfrentarlo, ¿no? Que es Sí, un poco sí, lo sí. que hacen los tributaristas que ayudan a la gestión de las empresas a enfrentar ese tema. Y fíjate, con muchos clientes, tú lo que te das cuenta es que no solamente te graban la ganancia, sino que te graban en muchos casos los ingresos. Y en promedio nosotros hemos revisado con un conjunto de empresas de diferentes sectores. A ti en este momento te están grabando en torno entre el 10 y el 12% de tu ingreso bruto Sí. en estructuras impositivas Bueno, de todo tipo. Eso es Sí. muchísimo. Y Y es como tener un accionista, pero además un accionista que ni siquiera te cobra la salida, sino que te cobra en la entrada, en la propia línea de ingresos. ¿no? sí, es que fíjate, ese número que estás arrojando allí, nosotros lo vemos un poco en el día a día con la consulta. Es decir, cuando nosotros dimensionamos la carga fiscal de algún cliente o algún grupo de empresas, mira, esa carga, dependiendo del rubro en el que tú estés, porque también entonces tienes, dependiendo del rubro económico en el que tú estás, te encuentras con una fauna especial de contribuciones parafiscales que se te pueden abalanzar ahí, o alícuotas mucho más elevadas, etcétera. Entonces, mira, esa presión, pues, hay planificaciones que nosotros hacemos en la oficina para optimizar la carga fiscal, en el cual tú de arrancada puedes ver que le llega hasta 15%, 20% ese mordisco que va de entrada a los ingresos Imagínate. brutos, como dices Rubén. Entonces, piensa si allí no te vas a poner creativo para ver cómo optimizas la carga fiscal, comenzando, por ejemplo, con los tributos clásicos, pues hablando de impuestos sobre la renta, IVA. O sea, por ejemplo, tienes una legislación actual de impuestos sobre la renta que te limita, por ejemplo, el aprovechamiento de pérdidas fiscales. Por ejemplo, ¿Qué recomendarías tú a una empresa? Vamos a ponerlo en esta perspectiva. ¿Cuáles crees tú que son las estrategias más relevantes desde el punto de vista tributario que tiene que aplicar una empresa ya constituida, madura? Es una primera pregunta. Y la segunda pregunta que me gustaría hacerte es, ¿qué le recomendarías a alguien que está pensando o tiene la idea loca de formalizar de un formalizarse. negocio? ¿Qué elementos tributarios debería tener, no? Mira, tanto para el que está ya, digamos, maduro en su compañía, en su empresa,
como el que está arrancando, siempre el primer consejo es educación. Es decir, es educación, en este caso jurídica, financiera, es informarse, es tratar de sentarse con alguien que sepa de estos temas para tener una fotografía completa. El peor error que, digamos, que vemos en la práctica nosotros en el día a día es no tener información, ir a ciegas, ir un poco en esa... Sí, improvisando, ¿no? Improvisando. Entonces, cuando te empiezas, por ejemplo, si eres el emprendedor que está comenzando y tal, en la medida en que tu negocio a lo mejor de repente tiene un éxito muy grande de arrancada, oye, entonces te vas a topar con un universo que desconocías por completo y entonces te topas con ese principio o una de estas normas jurídicas fundamentales que es la ignorancia de la ley no excusa de su cumplimiento, pero lo real es que, a ver, nadie tiene el conocimiento absoluto de todo, pero si no aterrizas las cosas y no dibujas una fotografía completa de hacia dónde quieres ir y haces planificación, entonces no en esa misma medida puedes enfrentar, por ejemplo, abordar desde los tributos básicos, como te comentaba, impuesto sobre la renta, IVA, el impuesto municipal que hoy en día antes no le prestaban mucha atención, sí, pero los municipios son bastante agresivos. No, se han vuelto muy agresivos. Se han vuelto muy agresivos y después tienes que en la medida que creces más, tienes las llamadas contribuciones parafiscales. Claro. ¿Sí? Entre las cuales, por ejemplo, la más relevante que podemos nombrar ahorita es ciencia y tecnología. Entonces, ¿qué ocurre? Que tanto el que comienza... No, o las adecuaciones que te obligan, la INSACER, que te obliga una cantidad de adecuaciones en el espacio de trabajo o cumplimiento de normas para los trabajadores. Y ni hablar, que no es el tópico de lo que estamos comentando, de lo que implica, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el régimen de seguridad social y de prestación de empleo, que tiene un impacto muy fuerte en las organizaciones, ¿no? Es así. Antes de cerrar este tema, quería preguntarte algo, Joaquín. Bueno, dale, pregúntale, yo tengo otra. Yo he visto que existen como estructuras de corporaciones y incluso no empresas no tan grandes también, como pymes, que tienen como política que su cierre de año fiscal no coincide con el año calendario. Este tipo de cosas, ¿cuál es la razón de ser de esta estrategia? ¿Por qué esto sucede? ¿Qué ventajas ofrece o desventajas, pues? Fíjate, por ejemplo, ¿qué busca uno al rediseñar el ejercicio fiscal de una empresa o al no hacerlo coincidir con el año calendario y por lo tanto, por ejemplo, tu cierre financiero puede ser coincidir, por ejemplo, con el año calendario y el fiscal con un año irregular? Lo que buscas básicamente es diferir el pago de los impuestos de forma legal. Es decir, ¿por qué? Porque las obligaciones tributarias nacen y se hacen exigibles en momentos diferentes. Lo ideal sería que el sistema tributario, digamos, escogiera como momentos más o menos idénticos. Lo real es que tanto el impuesto sobre la renta, el IVA municipal, por la naturaleza de sus hechos imponibles y la naturaleza como están estructurados, entonces las obligaciones se hacen exigibles en momentos distintos y eso es lo que te permite que al tú hacer ejercicios irregulares puedas, digamos, jugar un poco con eso. Ese es como un primer check que tú podrías hacer allí a la hora de empezar a estructurar una planificación, una optimización de la carga fiscal. No, y ya aquí entra más un tema de finanzas y de planificación de capital de trabajo, pasivos corrientes, etcétera. Asdrúbal, ¿ibas a...? No, yo lo único que, un poco para concluir esto, era preguntarle, así como hay un estímulo a ser informal, y me gustaría, pues, obviamente, la visión tuya de cuáles son las ventajas, o mucha gente no la ve, de tener toda la estructura formal, de cumplir con sus impuestos. ¿Qué beneficio puede traerle eso a una empresa? Porque mucha gente cree que no hay ninguno. Sí, y fíjate que sí los hay. Por ejemplo, en la medida en que tú te vas haciendo más grande, es decir, tu negocio va mejorando, incrementándose. Por ejemplo, si tú quieres salir a otros mercados, necesitas la formalidad. Es decir, estar informal te obstaculiza para acceder a otros mercados, por ejemplo. Igual, estar informal, incluso dentro del mercado venezolano, te obstaculiza, por ejemplo, si estás hablando de mercancías,
mover tus mercancías de un estado al otro, Inventarios, claro. inventarios, o sea, ya por ahí Acceder al crédito. acceder al crédito, o sea, La Bolsa de Valores de Caracas creo que es un gran ejemplo. Tú no vas a poder emitir en la Bolsa de Valores de Caracas si tú no si tienes, no tienes, digamos, tus sí. obligaciones tributarias y fiscales al día, pues. Perfecto. Tema zonas económicas especiales. ¿Qué nos puedes decir desde el punto de vista de lo que es la legislación de las zonas económicas especiales? Y luego vamos a movernos hacia las implicaciones que eso puede tener de cara a la economía en el corto plazo, ¿no? Ok, fíjate una cosa. Zonas económicas especiales es quizás un unicornio, o sea, un cambio semántico que estamos acostumbrados estas últimas 2 décadas a usar allí para ciertas cosas. Realmente es algo que ya en nuestro, digamos, argot jurídico venezolano conocemos que eso se parece más a lo que sería una zona franca. ¿Sí? Ok. Zonas francas, puertos libres, digamos, son territorios básicamente en los cuales tú das una dispensa o unos incentivos para tratar de atraer inversión hacia Esa zona. esa zona con unos fines muy específicos. La zona económica especial, en este caso, es un concepto mucho más amplio que trata de arropar todo lo que ya conocíamos en nuestro país hasta el momento. Es decir, estás hablando de las zonas francas como Punto Fijo, Ajá, Margarita. como Margarita, como territorio aduanero especial. Entonces, ¿qué ocurre? ¿De dónde viene esa idea, digamos, desde el punto de vista como política fiscal? Uh-huh. Bueno, básicamente se apunta muchísimo al milagro chino. El milagro chino, de ahí viene ese concepto que estamos viendo, zona económica especial, es el milagro de Deng Xiaoping. Básicamente es lo que están tratando de traer de replicar acá, con muchas dificultades. ¿Cuáles son? Por decirlo menos. Sí, por decirlo menos. Desde el punto de vista práctico, disculpa que te interrumpa, Uh-huh. yo la verdad soy bien escéptico, pero sí me gustaría oír desde el punto de vista teórico qué implicaciones pudiera tener eso en lo económico, ¿no? Porque yo siento que la legislación es al final como muy vaga. Sí, Uh-huh. a ver, no tiene nada como claro, ¿sabes? Pero teóricamente, digamos, ¿hacia dónde iríamos? ¿Qué implicaciones pudiera tener esto? Primero Joaquín y después sí, fíjense una cosa. Son como 2 grandes aristas que tratas o sea, que uno tiene que tratar de abordar desde el punto de vista jurídico y financiero, pues allí. Entonces, uno es el tratar de ver esas zonas económicas especiales en cualquier parte del territorio que decidas crearla, como áreas en las que vas a tratar de atraer inversión para tú allí básicamente hacer una actividad productiva con miras a exportación. Okay. Esa debería ser como la primera gran arista. Y la otra gran arista que sería un poco en un territorio en el cual la comunidad andina ya viene transitando desde hace un rato, es decir, Venezuela, Colombia, algunos que han transformado esas zonas ya no solo con la mira a una actividad de exportación, sino, por ejemplo, con miras a una actividad de desarrollo turístico. Margarita no es parte del... Un gran ejemplo. Pero realmente para reactivar digamos, el aparato productivo como tal, si quisieras ver un tema de planificación fiscal y de planificación macroeconómica, que digamos es más el tema de Asdrúbal, tendrías que hacerlo con miras a una actividad exportadora, es decir, a una actividad. Ahora te topas con un gran problema, que acá como que se tienen como amnesia selectiva, que es que en el país o al gobierno se le olvida que somos parte del Mercosur y de la comunidad andina, ¿sí? Entonces, sí, claro. Se supone que estamos en un bloque de integración y entonces, esas zonas económicas especiales existen o sea, en las regulaciones del mercado común, del Consejo del Mercosur para el mercado común, y tienen unas reglas y unas limitaciones que pareciera como que se nos olvidan. Bueno, como estamos suspendidos, probablemente por eso se olvidó, ¿no? Exacto. Ahora, desde el punto de vista económico, Asdrúbal, y hablando, como te decía, más en lo teórico, porque la verdad, desde la práctica, yo soy escéptico. Bueno, hay varias cosas con las zonas económicas especiales, ¿no? Allá de lo que ha dicho Joaquín. Fíjate, el primer elemento es, obviamente, se da en un contexto en el que el gobierno enfrenta una sanción. Y en realidad, más allá del punto que Joaquín ha señalado, las zonas económicas especiales también es un mecanismo de neutralización y de evitar o darle la vuelta a la sanción. Vamos a estar claros. Sí. De hecho,
Las zonas económicas especiales, la ley, viene a formalizar lo que el gobierno viene haciendo desde 2017. El gobierno viene creando estructuras de acción, de entrega a algunos actores internacionales y hasta nacionales con ciertos privilegios para que puedan operar, y la excusa es, bueno, mira, estamos sancionados y tenemos que dar estos espacios. Incluso el gobierno usa la sanción como una excusa o como un justificante para señalar que no puede dar toda la información de esos Claro. inversionistas y de esos proyectos por el tema sanciones. Entonces las sanciones ha sido un elemento central en esa estrategia, y lo que hizo la ley fue, bueno, regularizar algo que ya viene ocurriendo desde hace rato, ¿no? Entonces ese es un primer punto. El segundo elemento es que, bueno, destaca alguna zona. En muchas empresas hay interés, y lo voy a conectar con el primer punto. ¿Por qué es el interés de muchas empresas y sectores? Incluso tú llegaste a ver que cámaras decían, bueno, aquí también deberías poner una zona económica, Claro. porque como hay unos incentivos fiscales, todo el mundo quiere bajar la carga Claro, tributaria. claro. Entonces, conecto con eso, ¿no? Entonces, tú quieres, bueno, dale, méteme en la zona O- económica especial para ver si pago menos impuestos. Y ojo, y no solo pagar menos impuestos, Andrés, sino es, por ejemplo, técnicamente en esas zonas económicas especiales deberías tener también una legislación laboral más flexible, Sí, claro. que es un punto Sí, bueno, álgido también. esa es una tarea pendiente que Ajá. tenemos acá. Entonces, eso es un poco el tema. ¿Qué puede venir hacia adelante de allí? Mira, algunos proyectos se pueden desarrollar. Obviamente hay de todo, hay elementos ligados al turismo que probablemente van a tener mayor cabida, ya lo vimos en lo que está pasando en algunas zonas en Venezuela, y proyectos que se están desarrollando, algunos de ellos incluso sin estudios de impacto ambiental o ignorando los estudios de impacto ambiental. Pueden darse también algunas zonas ligadas a áreas de minería, incluso hidrocarburos, temas ligados a financiero, al mundo cripto, pero estructuras industriales como tal, de actividades que pueden ser susceptibles de producción y exportación, es menos probable. Claro, Sí. Es menos probable en el contexto que tiene Venezuela. Pero sí pudieran darse algunos puntos, por supuesto, más allá de las zonas económicas especiales, que como un primer paso, tú necesitas armonizar, y aquí también se usa la palabra, para todo lo que es la estructura de seguridad jurídica, Claro. de entorno macroeconómico sano, de protección de inversiones, de protección de la propiedad privada, de tratados donde se puedan dirimir los conflictos, es decir, donde se va a dirimir el conflicto entre un inversionista y el gobierno Claro. venezolano, en cortes venezolanas o en cortes extranjeras, cómo va a ser la resolución. Todos esos elementos son claves para la atracción de inversión extranjera, y lamentablemente eso no lo tenemos. Entonces su alcance, a mi juicio, es muy limitado, pero también le sirve al gobierno, insisto, para tener un marco en el que moverse para seguir enfrentando el tema sanciones, ¿no? Porque las sanciones, más allá de la discusión que pueda haber política, no las vas a desmontar todas de un día para otro. Claro. Y Sí. entonces ellos necesitan tener capacidad de margen de maniobra en un contexto sancionatorio, ¿no? Sí, 100%. Y ojo, yo coincido contigo, en la medida que tú no des herramientas, digamos, para la planificación estratégica, toma de decisiones y contextualices lo que va a hacer, ¿no? Esa actividad o esa legislación en esas zonas económicas especiales, difícilmente en la práctica tengamos incentivos para que esto se dé masivamente. Claro. Sin contar que las industrias que mencionaste además son intensivas de capital. Sí, total. Y y bueno, como te digo, hay mucho empresario interesado como un vehículo para bajar la carga 100%, tributaria, sí. ¿no? Entonces, como último tema rápidamente, si bien ya lo hemos Ujú. tocado un poco a lo largo de esta conversación, quisiera que me des un poco más de detalle, Joaquín, de lo que es la armonización tributaria. Y si ustedes desde OJT lo ven como una solución a la informalidad. Sí, es que, de hecho, fíjate, como les comentaba hace un ratito, la idea es tratar de informar a la mayor cantidad de gente, tanto el pequeño emprendedor como el que ya tiene su negocio consolidado muchos años y se está enfrentando con toda esta problemática que tenemos del país. Entonces, la armonización es justamente la herramienta que nos permite, desde la interpretación jurídica, ordenar a este caos que tenemos acá, darle orden, aterrizarlo y entonces empezar
a ver en su conjunto todos esos tributos y Pero cada ¿qué, uno. qué significa armonizar? Armonizar significa, Rubal, sentarnos tributo por tributo para una empresa en particular y darle interpretación tanto al hecho imponible como a la base imponible para disminuir de forma legal el La pago carga de impuestos. tributaria. O sea, para ¿Cómo? ver si te entendí, porque tú hablaste como abogado. Peligro, Era un peligro. Peligro. En lenguaje llano, En lenguaje eso llano. significa revisar la estructura de tributo para ver si efectivamente puedes disminuir la carga tributaria Sí, en las empresas. por ejemplo, te voy a dar un Ok. punto así. Dentro de lo legal. Claro, pero yo exacto. había entendido, perdóname que te corrija, por eso Ujú. tú eres el abogado, que la armonización tributaria es una revisión de los tributos nacionales, Así municipales, es. de ver si de alguna manera hay como que coluden o hay conflicto. Mira, estás grabando lo mismo. Esto no se Exactamente. puede, ya yo lo grabo yo, no lo puedes grabar tú. ¿Y cómo hacemos la distinción? ¿Cuándo te repartes tú? ¿Cuándo me tocaría a mí como Estado, a ti como municipio? Y de alguna manera ordenar el ordenamiento tributario para que tú no pagues 60 tributos si estás ubicado en 60 municipios. Claro, pero ahí lo estás viendo en una primera fase de la armonización, que es el deber ser, es donde Ok. los entes políticos territoriales, es decir, los estados, los municipios, Ujú. se deberían sentar a ver en esa torta que llamaríamos la incidencia de la presión fiscal, Ujú. a ver la renta, el consumo, el ingreso bruto y el patrimonio, a ver cómo toda la masa de tributos afectan esa torta. Ok, Eso es lo que no nos pasa desde hace como 30 años. ¿Sí? claro. Bueno, ahorita Entonces, hay unas mesas técnicas. Hace sí, unas sí, semanas el sin gobierno, duda alguna. en el mes de septiembre, montó estas mesas y bueno, Y están a- haciendo un esfuerzo. Ahora, de cara ya el sector, digamos, los incididos, es decir, los contribuyentes. ¿Qué podemos hacer los contribuyentes? Los contribuyentes tenemos el deber de erogar eso, o sea, contribuir con las cargas públicas, pero además también tenemos el derecho de sentarnos y tratar de, desde el punto de vista legal, armonizar ese caos tributario. Entonces, por ejemplo, fíjate, tú comentabas allí, ¿qué ocurre? Hay, por ejemplo, tributos que la propia República pareciera que cobra muchas veces ujú. por el IVA y el impuesto a las grandes transacciones financieras, al IGTF actual. Por ejemplo, en ese caso, es un tributo indirecto, se parecen más Claro. son casi que idénticos. Bueno, y además en la cadena de valor, por ejemplo, en alimentos, comentaba recientemente con el presidente de Fedecámara, Carlos Fernández, y me decía que, bueno, el impacto del IGTF al final de la cadena puede ser en torno al 18%, Claro, porque al exactamente. final tú tienes el pago del impuesto en cada uno de los eslabones y termina impactando el precio final. Claro, entonces, eso debería estar revisado en esa estructura de armonización. Fíjate, en el IVA, por Eso. ejemplo, que es un tributo, digamos, indirecto, tiene medidas para disminuir esa carga fiscal, exenciones, exoneraciones. Entonces, por ejemplo, el IGTF, que se le parece muchísimo, no las tiene en su legislación. Pero ¿qué pasa si nosotros consultamos al CENIAT y le decimos, mire, esta estructura fiscal se parecen mucho y si usted ha dado estas dispensas para este tributo, debería poderlas aplicar en este otro tributo? Eso es la armonización, por ejemplo. O tributos como ciencia y tecnología. O sea, lo que me queda claro es que la armonización es un sueño. Desde el punto de vista ingenieril, yo te diría que parece yo veo como, complicado que se logre. Sí, parece como una estrategia de optimización. Con razón me sonaba Feng Shui esa cosa. Armonización, bueno, ¿verdad? Pero fíjate que ese Feng Shui es lo que más hacemos en la oficina en el día a día, porque ¿cómo lo aterrizas? ¿Cómo lo digiere el ciudadano de a pie en el día a día? Tú obligas a la administración tributaria a armonizar. Es decir, ¿cómo lo obligas? Le preguntas, directo, de frente. Yo creo que esta norma se interpreta de esta forma y tiene este efecto fiscal. Claro. Y al ponerlo en esa camisa de 11 varas, obligas a la administración tributaria, tanto nacional como municipal, por ejemplo, o a los parafiscales. Los obligas a pronunciarse. Y tú ya le pones, además, le pones nombre, apellido y números. Pues, o sea, Claro. le muestra. Y créeme que, por ejemplo, de esas armonizaciones tributarias, por ejemplo, el Fondo de Ciencia y Tecnología, en algún punto no le prestaron mucha atención y hasta que vieron que la merma en la recaudación era brutal por interpretaciones jurídicas de normas. Perfecto. Buenísimo. Joaquín, redes sociales de Joaquín Don Oroz y OJDT.
Bueno, de OJDT, @OJDT online, que es tanto en Instagram, Twitter y LinkedIn. Buenísimo. Por ahí los pueden contactar para cualquier Por ahí- asesoría. por allí cualquier- Tributaria, fíjense, saben del tema, armonizan. Todo el Esta es la feng gente. shui jurídico. Armonización. Así es, Los así es. ayuda Suena aquí como espiritual eso de los armonización. amigos de OJDT. Adrúbal, ¿será que tenemos alguna recomendación aquí? Porque ahora no está Faría. Bueno, Estoy extrañando a Faría. yo estoy leyendo teología, chamo. Estoy leyendo Jesús, un libro de Hans Hughes, un teólogo alemán. Muy tipo, importante. Muy importante. Bueno, disidente de la Iglesia Católica, se peleó con los papas, escribió un resumen de Jesús. Ha escrito muchos libros. Sí. Entonces, esa es mi recomendación. Me gusta, desde el punto de vista... De la teología, pero no sé, tú estás leyendo otra cosa. Yo estoy leyendo un libro que se llama Executive Intelligence de Justin Ok. Menks. Un compañero de la oficina, un compañero de trabajo me lo prestó. Dicen que los libros no se prestan. Yo Bueno, se lo capaz voy que, a como devolver. capaz que como trabaja contigo, tiene como presionar. de presión. Es un libro que habla como enumera muchos casos en Estados Unidos, en el corporate America en general, de cómo esa inteligencia en el mundo corporativo ha hecho que en algunos casos las corporaciones salgan adelante a través de su liderazgo y de la toma de decisiones y en otros casos no. Entonces, bueno, es bien ilustrativo. Enumera como casos en los cuales la gerencia, el CFO o el CEO de una empresa particular ante cierta coyuntura tomó un camino y entonces, bueno, va echando el cuento, explica, salió bien de este caso. O en el caso, hay un caso famosísimo de una aerolínea por temas de publicidad, no voy a decir cuál es acá, pero en el libro es casi un caso de estudio y explica como las decisiones que el CEO en ese momento llevó a cabo y la verdad es que está bien interesante. Sí, una serie buena que por cierto también miré ya, está en HBO Max, es La Edad Dorada, no recuerdo el título en inglés, pero muy buena. Es una serie, digamos, del siglo XVIII, ambientada en el siglo XVIII, y si bien tiene una trama de esta, digamos, muy al estilo de Downton Abbey, también tiene elementos de cómo se gestó la clase empresarial neoyorquina y los conflictos que habían entre los neoyorquinos tradicionales y los nuevos neoyorquinos, que pudieran dar un paralelismo con lo que aquí llamamos los nuevos ricos, pero bien interesante. ¿Cómo se llama? La Edad Dorada. La Muy Edad Dorada, vamos a buena buscarla. serie. Está en HBO Max, la pueden ver. Tiene su parte dramática y medio novelesca, pero esa parte de juegos de poder entre los diferentes grupos económicos, los ricos, los nuevos ricos, los tradicionales, es un punto bien interesante en la sociedad neoyorquina. Muy buena serie. Vamos a echarle un ojo. Pensé que me ibas a decir House of the Dragon. ¿sabes? La emocionado. tengo, pero no la he visto todavía. Yo te puedo ¿Sabes que prestar yo la veo membresía, la yo compré la serie? membresía. Yo veo la serie. Joaquín, una vez más, agradecidísimo por tenerte aquí. De verdad, un honor tener al director de OJDT en nuestro programa, no solo por ser nuestro patrocinante, sino por todo lo que nos has enseñado hoy del mundo tributario y la legislación fiscal. Muchas gracias. No, agradecido con ustedes. Así que bueno, sin más preámbulo, Adrúbal, nos fuimos. Así Esto es. fue- Acuerden seguirnos, Dale. en @tertulia y dinero en Instagram, nuestro canal de YouTube, Tertulia y Dinero en YouTube, por favor. Recuerden que mi sueño es la plaquita de los 100,000. Sigo con eso. Quiero ese regalo de Navidad, por favor. No sé de qué diciembre. Las redes pero sociales del Finfluencer, Adrúbal Oliveros. del Finfluencer, @AROliveros, tanto en Instagram como en Twitter. Por acá, @Jesús Leonet, tanto en Instagram como en Twitter. Y señores, esto fue Tertulia y Dinero, un podcast en donde 3 profesionales, ahorita 2, apasionados por el mundo de los negocios, conversan de manera casual acerca de temas de finanzas, economía e inversiones. Gran abrazo. Chao, chao.